Se optó por tener tres poderes con igual condición y a la vez cada uno con su propia función. Bueno, en los últimos tiempos el Congreso era de 120 y mediante reforma constitucional ahora es de 130. Y está este poder del Estado representado por el presidente del Congreso, que es elegido cada año al momento de que se instala la primera legislatura dentro de los partidos políticos que tengan mayor relevancia o presencia en el Congreso. En este caso, no cabe duda que este y otros años van a ser de permanente presidencia del grupo mayoritario que tenemos en el Congreso. Hablamos ahora del Poder Judicial, que también forma parte de la gobernanza porque es un poder del Estado. Está representado por su presidente, que es el presidente del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial también tiene su forma de organización como propio poder y como facultades propias, ¿no? Entonces, se organiza sobre la base de distritos judiciales que, que comprende todas las poblaciones asentadas dentro de ese ámbito de jurisdicción judicial, ¿no? Y bueno, está dividido entre distintas instancias y juzgados. Es la forma en la que se gobierna en un poder del Estado, ¿no? En el Poder Judicial específico. La Constitución también señala organismos constitucionales autónomos, como son en forma concreta el BCR, la SBS y AFP, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, así como la OPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien, entonces el Estado peruano se organiza a través de estos organismos. El Banco Central de Reserva es el órgano emisor de la moneda y que controla el endeudamiento externo. La SBS y AFP es la entidad que por parte del Estado controla y regula aquellas empresas que captan dinero del público. El Tribunal Constitucional es el máximo organismo que tiene como función sancionar y en todo caso vigilar que el ordenamiento jurídico sea acorde a lo que establece la Constitución. El Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, ¿no? El Consejo Nacional de la Magistratura, que últimamente quiso ser modificado y resulta que quedó en nada, que está definido, ¿no? Para elegir miembros del Poder Judicial, ¿no? A nivel de primera, segunda y tercera instancia, algo de juzgado, Corte Superior y Corte Suprema. Asimismo también sobre los casos del Ministerio Público, ¿no? La Defensoría del Pueblo es lo que se conoce en otras realidades como el Ombudsman, pero la diferencia con el Ombudsman, que es una institución nórdica, europea, es que el Ombudsman sí tiene condición o carácter vinculante, de manera que el Ombudsman define en qué espacios ha de tomarse determinada acción. En cambio, la Defensoría del Pueblo, si bien sirve como una forma en la que se puede recurrir para que el usuario pueda hacer reclamo. Perdóname, Carlos, no había visto tu pregunta. Ya terminé, te respondo. Tribunal puedan hacer reclamos por prestación de servicios. Entonces, la Defensoría del Pueblo ayuda mucho en el desarrollo de la solución de estos conflictos, de estas discrepancias. Luego tenemos la Contraloría General de la República, que es el titular del control de de- del patrimonio del Estado, ¿no? Entonces, la Contraloría lidera el Sistema Nacional de Control, que define cómo se utilizan los recursos del Estado. Y luego tenemos el sistema electoral conformado por tres entes autónomos. La OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la que lleva a cabo los procesos eleccionarios a nivel local, regional y nacional. La RENIEC, que es la que facilita la data de todos los ciudadanos registrados en el Perú y con carnet, con DNI, ¿no? Documento Nacional de Identidad. El Jurado Nacional de Elecciones, que es el que finalmente resuelve
las impugnaciones y tachas que puedan haber salido dentro del proceso electoral. ¿Sí? Estos son los órganos autónomos. Ahora, Carlos me pregunta, ¿pueden construirse islas artificiales entre las 200 millas? Sí, correcto, pero las islas artificiales no generan ninguna jurisdicción y solo lo hará el país ribereño o quien el país ribereño reconozca y autorice para el efecto de poder, entre las 200 millas, establecer islas artificiales. Sí, sí se puede. Seguimos entonces. Gobiernos regionales y bien, estos gobiernos regionales y locales también forman parte de la gobernanza en nuestro estado. En realidad, el gobierno regional, los gobiernos regionales eh, existen por una decisión política, pero las regiones no existen. De manera que seguimos teniendo nosotros departamentos, porque según la ley de descentralización, las regiones se forman o se deben formar por sobre la base territorial de los departamentos que a través de un referéndum las poblaciones mayoritariamente decidan conformar una región. Estos departamentos tienen que tener vecindad geográfica y además deben tener una eh, conexión, digamos, de carácter económico y físico. Entonces, solo y cuando se den esas condiciones podemos entender que las regiones existen y además tienen que crearse por ley. No hay ninguno. Y los procesos de consolidación regional que se intentaron hacer en la década pasada fracasaron, porque el concepto de auténtica, puedo decir, regionalismo, impidió entonces que en esa consulta, que en su momento fue entre Tumbes y Piura, pudiera concretarse la primera y famosa región. Hasta la fecha no se ha repetido ello y es muy poco probable que si en caso se pudiera dar, esta situación pudiera determinar regiones, ¿no? Porque las poblaciones en provincias están muy centradas en una identidad local que están difícilmente van a deponer para crear un ente administrativo de mayor envergadura como son los gobiernos regionales. Ahora, los gobiernos regionales forman parte de la política de descentralización. La descentralización es un proceso administrativo conforme al cual el Estado, el gobierno central, transfiere facultades a los gobiernos regionales para que estos, dentro del ámbito de su jurisdicción, desarrollen estas facultades. Y además de eso, los dotes de presupuesto para que pudieran realizar esas labores. Muy bien, pero no tienen capacidad legislativa, no tienen eh, condición de poder generar una fuerza de orden interno, ¿no? Entonces, eso está totalmente fuera de la concepción de lo que es descentralización. Descentralizar significa dejar transferir competencias y autoridades a esos países, a esas regiones dentro del ámbito de las competencias como son educación, salud, que se trasladan a las regiones. Bueno, últimamente ya no existen presidentes regionales y no existen gobernadores, ¿no? Y en los gobiernos locales siguen habiendo alcaldes. Bien, vamos a ver entonces las funciones del Estado.
funciones prescriptivas, supletorias y promotoras. Y aún pensar qué tiene, qué facultades tiene el Estado. A ver, Carlos, dime. Buena pregunta. Ya. La SUNAT también está mencionada en la Constitución y sí tiene autonomía administrativa, funcional, económica. En efecto, también es una entidad autónoma, ¿no? Que está, se puede decir, contactada, vinculada al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí? Vamos a revisar entonces las funciones del Estado. En ese orden es una función intuitiva, supletoria, promotora. Intuitiva significa cuidar, vigila, supervisa que se respeten los derechos individuales y sociales de la población. Se tiende a proteger estos grupos poblacionales, que es a la nación en su conjunto, en la plena vigencia del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es el régimen en el cual se respetan las normas que consagran la defensa de los derechos individuales y colectivos. De manera que el tema del Estado de Derecho es la siempre vigente y real condición en la que la persona puede hacer valer sus derechos sin ninguna restricción y con plenas garantías de que el Estado va a orientar debidamente su reclamación y finalmente el apetito de todos nosotros es lograr la justicia. Entonces, lo intuitivo es lo que protege, lo que cubre, lo que garantiza el Estado en relación a la validez y vigencia de los derechos humanos. Supletoria. Esto es en el orden económico, puesto que toda la Constitución, si nosotros vemos su filosofía, su naturaleza, en el orden económico, está orientado a privilegiar la actividad del sector privado. Como consecuencia, en todo aquel sector económico donde el privado se manifieste, el Estado no puede intervenir. En cambio, en aquellas actividades donde el privado no participa, pero hay una necesidad de brindar esos servicios o esas condiciones a la población, el Estado entonces ahí interviene para lograr que los servicios que necesita la población no puedan llegar de manera rápida y oportuna. Entonces, esta es la finalidad supletoria, donde no entra el privado en el orden económico, entra el Estado. Y el privado solamente entra donde hay rentabilidad, donde es rentable invertir su dinero. En aquello que no es rentable porque tiene un gran contenido social o una carga social, evidentemente el Estado tiene que asumir ese rol de dirección y de participación. Bien. Y luego finalmente tenemos la tercera función del Estado, que es la función promotora. El Estado debe brindar todos los medios a su alcance para garantizar la participación de la actividad privada en la economía. En ese orden de ideas, la Constitución ha establecido parámetros limitativos a la función del Estado bastante claras. Por ejemplo,
los contratos leyes. Estos contratos leyes que imponen al Estado una condición similar a la de cualquier empresa privada y sobre la cual el Estado renuncia a su fuero, al fuero local, al fuero nacional y buenas noches Bruno, ¿cómo estás? ¿No? Abandona su fuero local, depone su soberanía y se somete a órganos internacionales para, en condición de igual con las empresas privadas extranjeras, para solucionar la disputa que entre ellos había podido generarse por la aplicación o interpretación de la relación contractual que tienen. No, como carácter promotor debe haber ese tema y entonces el Estado le garantiza al privado extranjero esa condición de que él no va a imponer su condición de jus imperium, sino que se somete a las reglas que internacionalmente son aplicadas para este tipo de disputas. Luego también, en cuanto al régimen económico, la Constitución ha limitado bastante el Estado peruano, porque le prohíbe de tener empresas públicas. No obstante, ello es algo que pareciera no se ha meditado lo suficientemente, porque todos los estados tienen empresas públicas de carácter estratégico. Y el Perú no debe ser una excepción, porque mantener los controles de esas actividades económicas es generarle autonomía al Estado y además una condición de poder manejar mejor este aspecto económico en beneficio de la gran mayoría nacional. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno, los estados, los gobiernos sucesivos, no pueden ejercer actividades económicas donde, como dijimos, está participando el Perú. Estas son las tres funciones del Estado que explican su condición. Bien, aquí hemos acabado el tema 2, el Estado y sus elementos. Pasaremos a explicar el régimen económico constitucional y en donde mediremos de nuevo, con mayor énfasis quizás y mayor detalle, aquellos aspectos que ya mencionaba en el tema anterior relativo al orden económico. Bien, entonces vemos esto. Bien. Lo primero que vamos a revisar es cómo el Estado peruano hace el ordenamiento económico, cómo se planifica económicamente, ¿no?, a efectos de llevar las cuentas del Estado. Entonces, desde el punto de vista económico, el Estado se organiza y tiene tres instrumentos de gestión básicos, que es el presupuesto general de la República, la ley de endeudamiento y la cuenta general de la República. Los tres instrumentos tienen que presentarse en el mes de agosto y deben ser aprobados a más tardar en noviembre de cada año, para que esos presupuestos se apliquen a partir del ejercicio siguiente. Si no se aprobara en noviembre, entonces se repite el del año anterior.
El presupuesto general de la República no es otra cosa que establecer cuántos son los ingresos y cuáles son los gastos. En una nación con aspiraciones sociales siempre postergadas, la presión que hemos visto últimamente incide directamente en esta contabilidad pública, en donde ahora se deben exigir mayores recursos para atender estas reclamaciones sociales. Y se dan a todo nivel, ¿no? Hemos visto a los maestros, a los médicos, al Poder Judicial, etcétera. Como consecuencia de esta situación, hay ese- esa situación en la que los presupuestos siempre están atendiendo demandas sociales y también propósitos políticos, porque los gobiernos establecen a través del presupuesto una direccionalidad a los recursos con finalidades políticas. Entonces, pero este presupuesto pasa por el tamiz del Congreso y es el Congreso que finalmente define si lo que se plantea es lo que se va a ajustar. Recordemos que cuando se discuten los presupuestos generales de la República, cada poder del Estado sustenta su propio pliego. Y recordemos también que los únicos de los tres poderes del Estado, que son el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, solamente dos tienen autonomía económica, que es el Poder Ejecutivo, que es el que administra y define finalmente los recursos, el Poder Legislativo, que es el único que tiene iniciativa de gasto. Esto quiere decir que los 130 congresistas que forman parte del Congreso de la República definen cuánto quieren ganar y ellos son los únicos que determinan el monto de sus saberes y la pretensión de sus requerimientos económicos. El único de los tres poderes que siempre es la cenicienta es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no tiene capacidad de gasto, de manera que sustenta su presupuesto, pero el Poder Ejecutivo es el que finalmente determina cuánto le asigna al Poder Judicial. Este por un lado. Ahora, desde que nosotros vivimos la amarga experiencia en un gobierno que después se repitió y en donde en ese primer gobierno se dijo que no se pagaba la deuda pública y al terminar ese gobierno no había pero ni siquiera la reserva de oro en el Banco Central ni el Banco Minero que aún existía. Entonces no se quiso repetir esa experiencia y en la Constitución del año 93 se inserta una disposición conforme a la cual se señala que no se puede aprobar el presupuesto de la República si no hay una partida de servicio a la deuda externa. Entonces siempre en todo presupuesto que no es de la República tenemos que hacer unos pagos a la banca internacional relativa a la deuda externa que el Perú ha consolidado y generado a través de todo este tiempo. Entonces no se puede aprobar si no hay partida para la deuda externa. Pero a veces hay actividades que el Estado tiene que financiar, pero carece de los recursos financieros. Entonces, en ese sentido, recurre igualmente a la banca internacional para que ésta le preste y le facilite recursos, y eso forma parte o tiene que preverse en la ley de endeudamiento. Entonces, cuando se aprueba un presupuesto general de la República y se quieren hacer obras que el presupuesto no alcanza, entonces se va al endeudamiento público. Pero la ley de endeudamiento público es un número, nos hace ingresar recursos frescos para aplicarlos a los propósitos que el gobierno ha determinado en la finalidad de dicho endeudamiento y al final esa factura la pagamos todos, porque eso se proyecta a través del tiempo y nosotros pagamos también a través del tiempo. Luego tenemos la cuenta general de la República, que finalmente es el resumen que hace el Poder Ejecutivo de la aplicación de los presupuestos del ejercicio fiscal anterior y que determina que en el caso que no se apruebe una cuenta general de la República, tendría que hacerse un juicio político para determinar a los responsables de aquellas manifiestos latrocinios del patrimonio público. Entonces, la cuenta general de la República debe ser aprobada por el Congreso y si no se hace, hay que hacer la investigación para sancionar a quienes son responsables de que no se haya cumplido con los presupuestos aprobados por el Congreso.
Bien, hablábamos del presupuesto general de la República y tenemos esto, ¿no? Es sustentado ante el Congreso por los ministros de Estado de cada sector. Consideran los gastos e inversiones del sector, haciendo disposición constitucional. No se puede aprobar un presupuesto si no se considera una partida para el servicio de la deuda. Esto está dicho en la Constitución, de manera que la ley de endeudamiento considera la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento externo para proyectos de desarrollo y no para cubrir gastos corrientes. Es decir, ¿qué cosas son los gastos corrientes? Aquellos que el Estado siempre a necesitar. Por ejemplo, planillas del sector público, pagar servicios, etcétera. Estos se llaman gastos corrientes. El financiamiento externo no debería nunca concertarse para pagar este tipo de gastos. Se hace el endeudamiento para proyectos de desarrollo, es decir, que en la maduración de ese proyecto los recursos que pueda aportar al Estado servirán para pagar el préstamo que en su momento se adoptó para desarrollar esa actividad. Bueno, ¿y cuántas fuentes de financiamiento tiene finalmente el Estado? El Estado tiene estas fuentes o formas de financiamiento. La banca privada, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la banca de fomento regional e internacional, tenemos acá el- la CAF, la Corporación Andina de Fomento, entre otros, y los créditos de gobierno a gobierno, utilizados para hacer compras directas con los gobiernos. Pues los gobiernos no se encargan de proveer el servicio o los bienes. El gobierno contrata a terceras empresas suyas a nivel local, ¿no? Que son privadas y también pueden ser públicas para que faciliten ese servicios o bienes al otro gobierno a cambio de un costo. Al final el negocio simplemente se da encubierto por una visión de gobierno. La cuenta general de la República, ¿no? Es el informe que elabora el MEF sobre la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior. La desaprobación genera responsabilidad política del representante del sector. Entonces, de no aprobarse la cuenta general, alguien tiene que resultar responsable de la manifiesta contradicción en la ejecución del presupuesto de la República. Y ese tiene que ser, lógicamente, el ministro de Economía y Finanzas. Ahora, vamos a ver qué otras instituciones en nuestro país están vinculadas al manejo económico. El Estado, dentro de su modelo de organización, ha establecido lo siguiente. El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, es una institución que genera la política económica del país, así como administra los recursos del Estado. Entonces, no solamente nos dice, oye, yo administro, sino también te dice cómo lo vas a gastar y cuál es la finalidad última de esa inversión o ese gasto. El BCR está encargado de dirigir la política monetaria y las reservas internacionales. Nuestro Banco Central de Reserva es uno de los más caracterizados en los últimos tiempos a nivel internacional, tanto así que el presidente del BCR ha recibido premios internacionales por ser uno de los mejores presidentes de bancos centrales a nivel mundial. Entonces, la continuidad justamente de este tipo de personas dentro de la dirección de una institución de la trascendencia del BCR garantiza entonces una estabilidad económica y un buen manejo monetario del Estado, ¿no? Ahora, en cuanto a reservas internacionales, bueno, también las tomen. El actual es Rafael Rey. No creo que sea el actual BCR. Que yo esté enterado, no fue aprobada su candidatura, Andrés. Luego tenemos el Banco de la Nación, es una entidad recaudadora del Estado, es un agente económico del Estado, pero hay un tema. El Banco de la Nación no puede participar en la misma condición que la banca privada.
puesto que la banca privada reclama una competencia desleal. Yo en lo particular le voy a manifestar mi opinión. Yo creo que el Banco de la Nación y su participación en la economía del país como ente recaudador o incluso para participar en la actividad económica y financiera, haría muy positivo el tema de la competencia entre los bancos, porque es cierto que los bancos privados tienen una concertación tácita en materia de servicios, de costos y de intereses, que en la medida que el Banco de la Nación entre a competir en este libre mercado, estoy seguro que sería una competencia bastante difícil de vencer, porque el Banco de la Nación lógicamente tendría una plataforma distinta. Entonces, yo no creo que se deba limitar únicamente a ser una entidad recaudadora, ¿no? O un agente, o un agente económico que contenga los recursos públicos y los distribuya, sino que dentro de lo que puedo apreciar y ver, la sugerencia es que además participe dentro del mercado financiero y que se abra la competencia real entre los entes financieros que no existe a la fecha. Luego tenemos la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, que regula a aquellos agentes económicos que captan fondos del público, como lo es la banca, al momento de las, de las cuentas pasivas que generan, los seguros, que igualmente se venden a la colectividad, a la población, y las AFP, que son entidades captadoras de recursos provenientes del trabajo o salario de los trabajadores. Bien, ahora vamos a ver algo más dogmático, los principios económicos constitucionales que marcan la política económica del país. Bien, eh, señores, pido un minuto, ya regreso. Gracias, señores. Disculpen ustedes. Bueno, vamos a hablar, como decía, de los principios económicos constitucionales que se estableció en la Constitución, que ya tiene una vigencia de más de 20 años, ¿no? Dentro del modelo económico que la Constitución de 93 ha planteado, los principios económicos están bastante bien determinados en esta Constitución y dentro de ellos tenemos la intervención subsidiaria del Estado en la economía, conforme al cual el Estado no debe asumir ni participar en la actividad económica. Esto no implica que no pueda participar de manera asociada con el capital privado,
la razón de lo cual existe una norma que regula la participación empresarial del Estado en las actividades económicas. Asimismo, el Estado debe participar en la actividad económica cuando falta la participación del privado. Dicha actividad representa un servicio requerido por la población. Entonces, como se dice en términos coloquiales, ¿no? La carne va para el privado y el hueso va para el Estado. Pero del hueso se saca buena carne, buen caldo, ¿no? Entonces, la necesidad de que exista por cobertura por parte del Estado en aquellas actividades o servicios que no son rentables ya está definido por la Constitución. Pero en aquello que sí es rentable y donde hay perspectivas de lograr alguna rentabilidad, se deja eso al privado. A mí, en lo particular, me parece una situación de economía demasiado abierta, para decir de otra manera, entregada, ¿no? Entregada al interés privado, porque el Estado puede y debe participar en el control de aquellas actividades económicas de carácter estratégico o que se inspiran en el interés nacional. Por ejemplo, el Estado no debe dejar la política energética que ahora está parcialmente en manos de privados, pero el Estado debería tener una mayor participación. Yo soy la idea de que Petroperú debería ser consolidada como una empresa líder en el campo y darle la perspectiva de que puede desarrollarse en las distintas etapas del negocio petrolero y gasero. Pero bueno, hay algunos que son detractores de ello y que acusan de que eso es demasiado costoso y le cuesta mucho al Estado. Sin embargo, si hay un buen manejo prudente y racional de las inversiones que tendría o tuviese que hacer esta empresa del Estado, a la cual respondería si es que se le permite una consolidación económica y se le permite manejar recursos orientados a estas otras actividades, yo creo que tendríamos ahí una posibilidad de poder concretar, ¿no?, una posición económica bastante firme en este sector tan trascendente y importante en el desarrollo del país. Luego, otro principio económico es el libre mercado. ¿Qué significa el libre mercado? Libre mercado es sinónimo de libre competencia. Como consecuencia, todo aquel actor económico, agente económico que participa en el mercado, tiene que esmerarse para poder eh, eh, predominar en el mercado, pero sobre la base de una sana y leal competencia. Nosotros hemos visto que en virtud de que nuestro mercado no es muy amplio por el momento, ¿no? Las empresas tampoco son eh, de gran número, y al no ser de gran número tampoco hay competencia. Entonces lo que suele primar en nuestro mercado es los monopolios o los oligopolios. Y ojo que la Constitución no prohíbe ni los monopolios ni los oligopolios. Lo que prohíbe es que estos hagan abuso de posición de dominio y que realicen prácticas restrictivas de libre comercio, de libre mercado. Es cuando ellos hacen estas acciones contrarias a la libre competencia que Indecopi participa y sanciona. Eh, entonces, hemos visto alguna participación de Indecopi, pero algunos en el de derecho comparado establecen que habiéndose acreditado la falta, el tema de la sanción debería ser mucho más alta a la que actualmente se impone por Indecopi. Por ejemplo, en algunos países se le exige a las empresas que son sancionadas o se les pone una multa tan alta como qué rentabilidad o beneficio que tuvieron sobre la base de estos acuerdos contrarios a la libre competencia, ¿no? Entonces, resultan ser muy leves las sanciones desde el punto de vista económico que se imponen a estas empresas que abusan de la opción de dominio o que hacen prácticas restrictivas del libre mercado. Otro principio económico constitucional es la libertad de ejercicio de actividad económica, es decir, libertad de empresa, y eso es
lo que queríamos resaltar en virtud dentro del marco del conjunto, porque nosotros seguidamente después de este tema y en la próxima clase vamos a entrar de lleno al tema empresarial. Pero para explicar por qué en el Perú hay empresa y cuál es el marco regulatorio de la actividad empresarial, era necesario retrotraernos o tener como base o antecedente la fuente de esa libertad económica. Y ya lo vemos que es la Constitución. La Constitución establece la libertad del ejercicio de la actividad económica, esto es la libertad empresarial. El Estado se está esforzando, aunque no creo suficientemente, en generar conciencia de investigación, desarrollo e innovación, pero también está generando la política del empresario. Entonces intenta que todos aquellos que tengamos alguna iniciativa económica nos podamos convertir en empresarios. Y bueno, la base fundamental es lo que el Estado reconoce como las MIPE, las micro y pequeñas empresas, que tienen una regulación especial y que también vamos a ver aquí más adelante. Bueno, en el campo del ejercicio de la actividad económica, el Estado reconoce todas las formas de actividad económica y de empresa, garantizando la libertad de ella y la libertad económica. En el marco de la forma de empresa, el Estado ha generado una legislación que enmarca el desarrollo de las empresas en el Perú a través de las llamadas sociedades. Porque como vamos a ver, empresa no es sinónimo de sociedad, pero empresario sí es elemento fundamental en una y en otra. Como consecuencia hay una distinción entre lo que es propiamente la empresa y la sociedad y la intervención evidente en ambos casos de los empresarios. Otro principio económico constitucional de igual trascendencia es la libertad de contratación. ¿Qué significa contratar? Contratar es hacer un contrato. ¿Qué es el contrato? El contrato es como origen semántico, viene de contractus, que significa contraer, comprometerse, ¿no? Entonces, la contratación no es otra que una actividad de compromiso, una actividad en que un sujeto vinculado a través de una noción de acuerdo y consenso con otro generan una relación que el Estado y el derecho amparan y que se denomina contrato. Ahora, la libertad contractual aparentemente podríamos pensar es irrestricta. No obstante, esto no es plenamente cierto. Como vemos, todo tiene un límite dentro de un orden establecido. Entonces, el límite de la libertad de contratación es el orden público y las buenas costumbres. ¿Qué es el orden público? No es otra cosa que el conjunto de normas que forman parte del sistema jurídico que te ponen limitaciones a tus derechos en razón de un interés social, de un interés público. Y las buenas costumbres básicamente son los criterios éticos y morales que imperan en una sociedad y que definen qué conductas son aceptables socialmente y cuáles no. Entonces, por ejemplo, yo en un departamento de un edificio de multiviviendas, arrendador, alquilar su vivienda para tener un lupanar. Evidentemente los demás entenderán que aparte de ser escandaloso es peligroso, ¿no? Entonces, pese que el ejercicio de la prostitución no es un delito, pero el hecho de realizarlo fuera de un contexto apropiado genera reacciones en el entorno social inmediato. Entonces, eso es una libertad que no está autorizada, ¿no? Porque va contra los principios del orden público y las buenas costumbres. Incluso el Estado, como leemos, deponiendo su soberanía, reconoce la existencia de contratos libres, estableciendo que no resulta válida toda modificación del contrato hecha de forma unilateral. Fundamental.
el momento en que el Estado renuncia a su condición de soberanía y se somete a fueros internacionales, perdóname Andrés, estaba ensimismado hablando, pero vamos a dar respuesta. La contratación, modalidad de caso, no es inconstitucional. Mm, No, no lo es. Y te explico por qué. Porque se ha entendido que el Estado puede generar distintos marcos o parámetros para vincular económicamente a distintos grupos de personas con el Estado. Entonces el Estado tiene esa cualidad de poder determinar el orden jurídico aplicable a una relación en distinción a otra. Como consecuencia de esa facultad del Estado, no es inconstitucional el hecho de que se haya generado este régimen CAS, Contrato Administrativo de Servicio. Es más, si eso fuese las acciones de inconstitucionalidad planteadas ante el Tribunal Constitucional o declaradas fundadas, bueno, y en ese sentido todas han sido desestimadas. Entonces, con las razones antecedentes que manifiesto, ya puedes darte cuenta tú que el CAS no tiene nada de inconstitucional. Y es más, es una norma que se ha tomado como una fase intermedia entre una locación de servicios y un régimen regular de contrato a plazo indeterminado, ¿no? Que le da beneficios a los que están en este régimen y a algunos otros no. El régimen general de trabajo. Bueno, espero haber contestado tu pregunta, este, Andrés. Seguimos entonces con el tema de la soberanía y contratos leyes, ¿no? Ya decimos que el Estado ha sido muy consecuente en materia de orden económico, ha depuesto su condición de soberanía y se ha puesto en el mismo nivel que cualquier empresa pública extranjera, internacional, no sometiéndose al arbitraje en el extranjero, pero además también, al existir el concepto de contratos leyes, los estados están prohibidos de modificar la norma que regula el contrato después de suscrito. Ese contrato estará regido bajo las normas que en su momento estuvieron vigentes en el país. Pero si la norma cambia, ¿no? Y se perjudica la condición del contratante en ese contrato por razón de la nueva norma resultaría contradictoria a la estabilidad del contrato y tendría el concesionario el derecho, como han hecho algunos, de demandar al Estado peruano ante órganos como el CIADI, por ejemplo, que es un órgano internacional de las Naciones Unidas específicamente creado para eh, ser un centro de resolución de disputas comerciales a nivel mundial. Básicamente, donde los estados también participan con una condición igualitaria con las demás empresas a nivel global. Entonces, ya hemos visto, no puede modificarse unilateralmente el contrato, debiéndose respetar el marco jurídico que dio lugar al contrato, o en donde que sirvió de marco para el contrato, sometiéndose a un arbitraje internacional para resolver disputas planteadas por cualquiera. Entonces, Perú también podría demandar, evidentemente, a una entidad internacional o no internacional que incumpla también el contrato, ¿no? El Perú lo ha hecho y en algunos casos ha salido airoso de esa condición, ¿no? De demandante. Por ejemplo, tenemos el caso con Entel, ¿no? Con Telefónica, perdón, donde en una Perú demanda a Telefónica y a nivel de arbitraje le han dado la razón a Perú. Entonces, es una práctica que puede atenderse. El problema de esta práctica del arbitraje
es que los gobiernos que transitan por el sillón de Pizarro pueden adoptar situaciones que otros gobiernos tengan que resolver. Es el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió con DP World. DP World ha interpuesto una demanda contra el Estado peruano en el CIADI por 6.000 millones de dólares, como consecuencia de que en el segundo gobierno de un señor que nos gobernaba por segunda vez, se dispuso, sin que el contrato suscrito con el concesionario DP World lo impidiera, el hecho de que estuviese negada la de que participara en otras concesiones. De manera que cuando se saca a nivel internacional la concesión del muelle norte, el terminal marítimo de Callao, DP World, que ya había ganado y está en ejecución el contrato de concesionamiento del muelle sur, participa. Es en ese momento en que el gobierno que ya les acabo de mencionar, ¿no? Saca una norma en donde se le prohíbe participar sobre pretexto de que querían una mayor competencia en el puerto de Callao, pero al final se ha determinado que no ha sido de todo beneficioso ello, porque el que postulaba que era DP World, al que el contrato no le impedía participar en ninguna norma entonces vigente en el país que así lo impidiera, quiso hacerlo y de pronto ese gobierno dijo no participas y no participas. Y eso fue lo que demandó o lo que motivó que esta empresa pública privada internacional demandara al Estado peruano. Parece que esto se está manejando a través de una conciliación, de una transacción, porque es evidente que no le falta razón al concesionario de demandar al Estado cuando éste determina de pronto y sin ninguna razón previa o consultada una exclusión de una empresa que como cualquier otra quería participar en este concesionario. Bueno, luego tenemos el fin social de la propiedad, la sociabilización de la propiedad. ¿Qué significa esto? Significa que aquel que haga uso de lo que es de uno, lo que es suyo, lo que te pertenece, no puede hacerlo generando daños o incomodidad a los que están en el entorno. Por ejemplo, yo tengo un terreno X en una zona X y pongo ahí, simplemente hago el perímetro y ahí pongo una caldera donde, por ejemplo, quemo plásticos y sale un olor, un humo absolutamente contaminante, contamina todo. Estoy haciéndolo en mi propiedad, pero el efecto que hago en mi propiedad perturba el entorno y a quienes viven ahí, perjudicando entonces su salud y el ambiente, la ecología de la zona. Entonces, eso no se puede hacer porque estamos viendo que la propiedad tiene un fin social. Como consecuencia, el uso tiene que hacerse conforme a los intereses eh, prevalentes en la sociedad. Entonces, la Constitución declara que el Estado se basa en una economía social de mercado, es decir, una economía por otro humano. En buenos términos, una economía que siempre considere el bienestar de la persona por encima de lo que se suponga un interés netamente mercantilista, lo que no se está dando, ¿no? Y creo que ustedes coinciden conmigo. Atribuyéndole una función social a la propiedad, lo que implica que ésta debe emplearse sin perjudicar intereses tanto públicos como ¿eh? Entonces, el tema de la utilización de la propiedad pasa por eso. Ahora, la propiedad tiene dos inherentes facultades. La primera es la libre disposición. Solo el propietario puede disponer del bien en la forma en que el derecho lo autorice, ¿no? Entonces puede venderlo, cortarlo, puede donarlo, puede darle una adjudicación en pago, etcétera. Puede ser lo que la ley le permite. Eh, y lo otro es la reivindicación. Si el bien que es de mi propiedad está en manos de un tercero, yo soy el único que puede
requerir y recuperar la posesión de ese bien, porque la propiedad ya la tengo y eso es lo que me ha permitido retraer o traer así a mi ámbito de competencia lo que es mío. ¿Cuál es lo que establece lo que se establece, los límites que se establece la propiedad? Son, como hemos visto antes, el orden público y las buenas costumbres. Bien. Otro principio económico constitucional que coincide con la función del Estado es que el Estado tiene una función promotora. ¿Qué significa promover? Significa proyectar, significa incentivar. ¿Sí? Esa es la función promotora. ¿Y qué nos dice la Constitución? Bajo la cual la función promotora se fomenta y garantiza la participación del privado en la economía, generando estabilidad no solo económica, sino jurídica y política, que haga atractiva su participación en la economía. Es evidente que aparte de que tenga que haber una situación de Estado de Derecho, tiene que haber estabilidad política y una estabilidad económica. Felizmente en nuestro país parece que el río político o la inestabilidad política no tiene efectos inmediatos en la parte económica, ¿no? Incluso a veces parece que no tuvieran nada que ver. Pero lo cierto es que sí, el ambiente político sí tiene que ver y tiene trascendencia y influencia en el orden económico. Mientras menos estables sean los gobiernos, mientras más desorden hay en el sector público, es evidente que el privado va a tener más reticencia en correr riesgos en un sistema que no le establece seguridad para sus inversiones. Entonces, la función promotora se orienta a generar la participación del sector privado en la economía, ¿sí? Haciendo atractiva esa participación. Ahora vamos a ver cuál es la relevancia del rol del Estado en el desarrollo de los mercados, ¿no? El Estado debe crear el marco adecuado para atraer la inversión privada, de hecho la promoción. No obstante, a diferencia de la inversión pública, el riesgo tanto de éxito o de fracaso corre a cuenta y costo del inversionista, quien por el efecto de no correr riesgos o reducir al máximo esta condición y sobre todo no fracasar y perder tanto su inversión, los inversionistas toman muchas medidas, toman muchos parámetros para definir si se invierte o no en un país y en qué tipo de actividad, ¿no? El que en cuanto a mayor inversión intentará lograr mayores garantías para por poner en riesgo su patrimonio, ¿no? Entonces, quiere saber que su patrimonio no corra riesgo. Lógicamente pedirá más garantías y las garantías que le da el Estado son las que ya hemos visto. ¿Es el empresario un inversionista o el inversionista es un empresario? Yo creo que estamos hablando de lo mismo. El que invierte y asume el riesgo de dicha inversión se le reconoce como empresario, pues organiza, dirige, controla y asume la gestión de una actividad económica, que dependiendo de la magnitud debe ser enfrentada mediante una organización integrada por elementos personales, trabajadores y materiales, maquinarias, equipos, enseres, etcétera, denominado empresa. La empresa debe cumplir con ciertas formalidades a efecto de desarrollar sus actividades de manera formal y dentro del marco de la ley. Por eso constituye sociedad mercantil. Bueno, esa es una forma, ¿no? La otra forma también de empresa es a través de una empresa individual de responsabilidad limitada e incluso existen otras formas de desarrollar, de hacer actividad económica, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? Pero las cooperativas no, las empresas sí. Entonces, es una situación que la diferencia. Entonces, ¿el inversionista es un empresario? Sí. ¿El empresario es un inversionista? También, porque no se puede hacer actividad económica y no se cuenta con el respaldo económico para
promover o concretar las manifestaciones de empresa que tiene la empresa. Beneficios que genera la inversión privada. La inversión privada y la promoción de su actividad son pilares fundamentales para el desarrollo socioeconómico de un país. Así es, Estados Unidos no pudo crecer si es que no había esa iniciativa del sector privado que ha generado o generó una explosión económica en este país. Y en todos ellos, en donde hay una marca netamente economicista, una economía de carácter individual, privado. Ahí donde se permite la acumulación de capital y de la riqueza, ahí va a haber especulación económica y sobre todo actividad económica, ¿no? Será el empresario el que determine el giro en que desarrollará su inversión sobre la base del conocimiento que le da un determinado mercado. Con dicha inversión el empresario satisface, primero, las necesidades de la población, esto es, a sus clientes. Acá se dice necesidades de la población, pero la población, aparte de tener necesidades que son satisfechas, tiene que se orienta a establecer una relación de dependencia frente a aquellos que son los que les satisfacen dichas necesidades, como nos ocurre con nosotros, con la luz, el agua, el internet, etcétera. Luego, la inversión del empresario genera actividad económica, con lo cual genera puestos de trabajo. Eso es lo principal en una actividad económica. En la función básica del crecimiento económico, esto es, mientras mayores empresas y mayor dinamismo tenga la economía, habrá un mayor crecimiento económico. Estamos hablando de crecimiento económico, no de desarrollo, ¿ok? El desarrollo es una condición mucho más compleja, pero la es mucho más consolidada en la independencia económica de un país. A medida que un país sea cada vez más desarrollado, evidentemente será más autónomo, como consecuencia tendrá una mejor perspectiva de brindar unas condiciones de mejor realización personal a sus ciudadanos, a sus nacionales. Luego genera interrelación con otras actividades económicas. Así es, ninguna actividad económica se realiza por sí misma, sino que hay otras actividades que se vinculan con esto. Por último, el día de hoy vamos a ver esto de aquí. Los elementos esenciales para promover la inversión privada, en este caso el Estado, tiene que adoptar varios de estos mecanismos para poder promover la inversión privada en el país. Promover, difundir ventajas y desventajas de la inversión privada o las ventajas y desventajas de ese rubro en donde se propone la inversión. Porque habrán empresarios de todos los rubros, de manera que en aquellos rubros donde el Estado quiera hacer promoción en forma específica, tendrá que resaltar sus ventajas y beneficios. Hacer accesible la mejor y mayor cantidad de información. Evidentemente una información que le sea pertinente al empresario para el efecto de poder tomar una decisión de invertir o no en la actividad que propone. Crear mecanismos de consulta básicos, ¿no? Para el efecto de generar el conocimiento de las condiciones básicas del mercado en donde está postulando invertir. Entonces el Estado tiene que darle información directa, clara y sobre todo real, ¿no? Porque para invertir no podemos engañar porque tarde o temprano el empresario descubrirá que no fue cierta los términos con los cuales se difundió el beneficio de la inversión. Lógicamente, de hecho, no solamente se retirará, sino que también hará difusión negativa
del país y el sistema. Luego, desarrollar un servicio de atención al cliente, lo que implica establecer puntos permanentes de atención al cliente, ubicar la potencia al cliente, ¿no? Dentro del marco de lo que tú propones como sectores de inversión. Luego, política de inversión, eliminar las barreras burocráticas. Ojalá fuese factible hacerlo plenamente, pero todavía estamos en un camino que nos falta mucho bregar o caminar. Luego, generar un marco estable y competitivo, estabilidad jurídica, el Estado de Derecho, órganos o instituciones creíbles, lo suficientemente organizadas y transparentes que inspiren confianza en el inversor. Ello implica también reducir sus riesgos. Y finalmente, generar la inversión, generar, asegurar garantía de retorno a la inversión y generar una imagen de confiabilidad del Estado como un Estado confiable, un Estado maduro y que pueda entenderse que funcionan sus instituciones y por tanto el marco donde se desenvuelve una empresa es confiable. Bien, con esto terminamos el día de hoy, señores. Yo les agradezco su asistencia, pero por sobre todo su participación, que insisto, pueden hacerla en el momento en que ustedes crean pertinente, a efecto de poder darles alguna aclaración oportuna sobre el tema que se está exponiendo. A ver, Bruno, antes que nos gane la hora, todo está colgado, Andrés, está colgado en la página. Sí, Juan Carlos, dime. Sí, sí vienen de los PowerPoint básicamente. Sí, sí, así es. Todos colgados por el portal. Ah, eso sí, no sé por qué no están los videos. Yo entiendo que sí me están grabando, pero no sé si esto ocurre en efecto, ¿no? Ah, bueno, es un tema personal, Juan Carlos. Sí, efectivamente, la del 28. Hubiéramos tenido clases anteriormente, pero el sistema no se puso en operación sino recién el 28, donde me mandaron la clave de acceso. Lo que tengo entendido es que la universidad ha organizado ya no en cada facultad, sino en una oficina central las clases vía online. Entonces, es por eso que nosotros no hemos podido avanzar, iniciar antes. Cosa que me hubiera gustado, pero no me ha sido posible porque el sistema recién se ha instaurado la semana pasada. Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que los horarios a mí también me los han cambiado. Yo pensé que esta clase era de 6:50 a, a, a las 8 a más tardar, pero resulta que son 3 horas, ¿no? Entonces, estamos en ese... Sí, sí, sí. A mí también me ha cogido por sorpresa el cambio de horario, pero ya este es el horario que venimos haciendo desde la semana pasada, que es 6:50 hasta 9:20. Más bien hay que cambiar en el portal esto, de 6:50 hasta 9:20. Sí, 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 sí.
Totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. A mí también, como repito, me han cambiado el horario. Sí, sí, Bruno, lo importante es que ustedes, por lo menos en la práctica, tengan noción de cómo se constituye una empresa, ¿no? Ustedes eligen un modelo y sobre la base de ese modelo me tienen que decir cuál es el fundamento legal, cuál es el modelo y desarrollan una minuta, que es el contrato de sociedad. Ah, bueno, ¿para cuándo es el trabajo? Eso está acá en el sistema. Hay una semana. Todavía nos falta algo porque primero viene el examen parcial y creo que después del examen parcial es la presentación del trabajo. Te pido por favor, Andrés, que revises la plataforma porque ahí sale la fecha de entrega del trabajo. Desde luego no esperen al último momento, vayan enviando sus trabajos para que me den tiempo de poder revisarlos por completo y yo les respondo diciéndoles la nota y además si hay algún comentario que merezca su trabajo yo se los hago llegar. Claro, se trata de constituir una sociedad, Bruno, se trata de constituir una sociedad. Sí. Qué raro, porque a mí sí me sale en la plataforma, Bruno, ¿eh? Sí me sale la fecha de entrega de trabajo. Bueno, ahí tendrás que consultar, Bruno, la verdad, ¿qué te puedo decir? Yo tengo la plataforma y sí me salen las fechas del examen parcial final y de la presentación de la monografía. Tendrías que